de Versos de los Mil Días, un poema que tristemente es muy vigente al día de hoy. Con algo de cariño en los ojos. No me digas que piensas seguir la misma ruta desastrosa tomada por tu padre y tu hermano. Anda, muchacho, piensa claro. Las armas no se hicieron para acariciar piel alguna, menos cuando bañas en sangre las delicadas manos. Coge más bien la rula y el azadón. Estas hierbas ya están que nos cubren por completo. Los hombres se marcharon a pelear por una causa que desconocen los más. Los otros nunca han labrado la tierra. Es por eso que engañan con fruslerías aprendidas en el exterior. Te digo que lo mejor es que trabajes. No ha mucho eras un niño alegre. Veo ahora que se te ha grabado el semblante. Búscate una novia, siembra un maizal. No sigas la maldita ruta, te lo digo. En esas andanzas se va olvidando el alma y se pierde la vida. Y nada más. Mientras la abuela intenta en vano detener a su único nieto varón, el último niño de la familia se amarra las botas, envaina el machete, se pone el sombrero y mira a la anciana con algo de cariño en los ojos. No me joda, madre, dice, cruza firme el umbral de la puerta. Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. ¿Quién es Yandey Marcel? Bueno, Yandey, recuerdo ese primer momento, estuve en una presentación en ese 2014 en el auditorio de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, y recuerdo que cuando estaba en la salida, Jan, yo me le acerqué y le dije que me había gustado mucho la publicación porque él había compartido por redes sociales un fragmento de alguna de las crónicas. Y Yandey me dijo, a mí me gustó mucho tu poema, ¿por qué no te presentas al concurso? Y me dijo luego, quédese y hablamos. Y en ese momento salíamos del auditorio y nos quedamos a las afueras de la biblioteca conversando con algunas de esas personas pues que haríamos parte del taller en Panamericano, y fue donde en Panamericano tuvimos conversaciones de profundidad. Recuerdo mucho que a mí me sorprendió de manera especial, porque lo recuerdo muy bien, la lectura en voz alta. La lectura en voz alta creo que fue uno de los primeros atractivos que me dejaron con el interés de ir cada miércoles. Yo estaba ahí en el taller porque entendía y escuchaba que el lenguaje que yo antes había visto, leído, escuchado, relacionado de muchas maneras, puede ser visto de otra manera, dicho, compartido de otras maneras, en el que la misma lectura era el viaje del cronista. Y creo que esa forma de metaforizar el encuentro con la lectura me mantuvo ahí reconociendo en Yandey, más que a un gran autor, a un amigo que entregaba en ese espacio y que a muchos años después, bueno, digamos 11, sigue siendo muy generoso con esa entrega. ¿Cómo nacen las letras? Yo hago literatura desde niño. Mi abuela María Oliva Monsalve, abuela materna, es poeta mística. Ella escribe sus versos a su Dios, y desde niño ella y una tía, Amparo Valencia, muy encarretadas con todo lo que tiene que ver con la poesía del primero y segundo romanticismo español y por ende colombiano, me fueron impregnando como de esas obras de Espronceda, esas obras de nuestro gran Epifanio Mejía, que ha sido tan olvidado
o tan desdeñado, diría, más bien en el sentido de que siempre se le ha señalado como un poeta costumbrista y no como un poeta del segundo romanticismo como realmente lo es. Últimamente se han venido rescatando en algunas publicaciones esa memoria y para bien, porque yo soy un enemigo de las series que quieren manipular de manera ideológica a los personajes antioqueños, como lo hemos venido viendo en los últimos tiempos en esta gobernación sobre todo. Entonces, poetas como Epifanio Mejía, el mismo León de Grave en sus rondeles, León de Grave con sus rondeles lo conocí de niño también. Hay gente que me dice, no te creo, León de Grave es un poeta muy difícil, en sus rondeles no lo es. Esta rosa fue testigo de que ese amor no fue, ninguno otro amor sería. Pues son versos que se puede aprender cualquier niño, ¿cierto? O esta mujer es una urna llena de místico perfume, como Anabel, como Ulalume, esta mujer es una urna, y para mi alma taciturna, por el corazón, por el dolor que la consume, esta mujer es una urna llena de místico perfume. Entonces digamos que ese es la génesis de la pasión por la literatura. Muy niño, como les cuento, aprendí a escribir mientras mi mamá le enseñaba a mi hermano mayor. Mi mamá tiene una palabra muy bonita de ella que es quesitear. A ella le gusta mucho el quesito. Y quesitear era cuando le metía a uno los pellizcos, y era porque mientras ella le enseñaba a mi hermano Vladimir a leer, yo metía la cucharada, como decimos coloquialmente, entonces ella me quesiteaba. Ya con el tiempo, pues a mí me molestaba mucho, pero con el tiempo caí en la cuenta de que hasta en eso, resignificar una palabra, el pellizco como quesitear, o sea, hay algo de poético ahí. Entonces, de algún modo, las mujeres en mi familia han sido muy importantes por su presencia, y digamos que parte de la ausencia de los hombres ha sido también por las condiciones violentas que hemos vivido pues en nuestro país, en este caso en Antioquia. Yandey, pero yo por ahí leí que la primer crítica literaria que tú tuviste fue tu mamá. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando estudiaba ya pues en la primaria, a final de año siempre quedaban muchas hojas en blanco o algunas hojas en blanco pues de los cuadernos, que era el cuadernito de Norma, ¿cierto? De ese mate, que era el de nosotros, Cafecito. el de nosotros los pobres, mate o café, porque Ajá. tenían como esas dos versiones. Y yo me dedicaba a escribir, a dibujar, también dibujaba mucho, algo que dejé de hacer con el tiempo, no sé, un temor ahí extraño, pero dibujaba mucho y escribía. Entonces mi madre, como acumulaba tantos papeles, ella decidía quemarlos porque eso era criadero de cucarachas. Entonces creo que también es un buen ejercicio de crítica desde el inicio. Lo que escribe Jan tiene como una raíz, yo diría son unas anclas al centro del mundo, pero sobre todo a la historia de nuestro país muy particular. Entonces, en este libro… Y a esa historia de la violencia que nos ha marcado, cíclica, desde los siglos de los siglos, amén, y él ha hecho un retroceso, un flashback muy interesante para podernos mostrar como a través de la literatura momentos que pudieron haber pasado desapercibidos. Y lo más particular desde la poética, porque que lo abordemos desde el ensayo, desde la historia, es muy común, pero desde la poética ni es sencillo, ni lo encontramos todo el tiempo. Ya te marchas, valerosa mujer, te negaste a aceptar la derrota. Cobardes, nos dijiste, pues te oponías a abandonar a Honda. A la cabeza de unos pocos asaltaste al enemigo y en tu avance, cuando tu cabellera enarbolada como la bandera de la libertad ondeaba coronando la cuesta del Rosario, tu vida fue arrebatada. Si vieras cómo mi general Ramón Marín maldecía la pérdida de tu adorada existencia y todos se recriminaban el no haberte acompañado en tan temeraria empresa. Cobardes, cobardes, y tu voz resonando en nuestras cabezas como un tambor dolido en la contienda. Y así, tristes, nos abandonas, mujer de Guataquí. Mientras la batalla continuaba,
Los godos se ocultaron en la iglesia de Santo Domingo, utilizando el sagrado recinto como trinchera. Cristo Jesús, tanto dolor produjo tu caída en mi general Marín, que por sobre sus creencias y la fe que desde niños nos inculcaron, ordenó incendiar la iglesia y el convento. Así fue tu muerte vengada. Ya te marchas de mi vida, Esther Quintero, capitana del ejército restaurador, mi amante esposa, valerosa mujer de Guataquí. Yo, Nicolás Cantor, con una ojiva atravesada en la garganta, te expreso mi último canto de labios temblorosos y un adiós. Bueno, ¿cómo no ver un símil muy cercano de lo que escribía Ana María Martínez de Nícer, que es como la primera mujer antioqueña que se reconoce como que escribe una narrativa, un relato, es una novela básicamente, aunque es más bien una crónica, hablando de las gestas de la Guerra de los Supremos entre 1939, realmente ella relata una batalla que ocurre en 1841. Aquí hay un relato de una gesta heroica, pero es de una mujer. Me parece maravilloso poder encontrar un relato como este. Y pues bueno, Jan, contanos cómo esa afinidad la fuiste poniendo en los poemas, porque en serio que no es tan común. Háblanos un poco del poema. Bueno, somos todos tuyos. Hay que tener en cuenta algo que, pues que ya hoy día suena verdad de perogrullo, pero que para la época cuando fueron escritos estos versos, que fueron entre el año 2004 y 2006, la primera edición es del año 2007, esta es la segunda edición del año 2017, no se tenía tan visualizada como está hoy día las mujeres en la gran producción espiritual del mundo, o sea, y sonará paradójico hablar de producción espiritual, la guerra, pero eran mujeres muy libertarias que yo veía ahí muy silenciadas, porque siempre tuvo una investigación de alrededor de 4 años este libro. Empezó con una pasión por un hombre que fue Rafael Uribe Uribe, yo soy uribista, pero de Uribe Uribe, no de Uribe Vélez. Entonces, a partir de ahí, ver, por ejemplo, cómo durante la campaña de Santander muchas mujeres batallaron al lado de los hombres, codo a codo, pues sin estar por debajo ni por encima, sino siempre al lado. Entonces pensé en hacer, esto tiene un ensayo previo, hay un ensayo, pero decía, la literatura académica como suele ser, tiende a ser muy limitada, ¿cierto? Por su carácter técnico, por su carácter científico, entonces termina en focos muy limitados, valga la redundancia, y dije, ¿por qué no, siempre que hemos tenido la vena poética, hacer poesía? También están las grandes batallas, pero también están las mujeres en la guerra, los niños en la guerra, los negros en la guerra, los indios en la guerra de los 1000 días en específico. ¿Por qué la guerra de los 1000 días? En mi concepto es un punto de inflexión en nuestra historia por 2 razones. Uno, anterior a ella había 2 ejércitos regulares, el ejército liberal y el ejército conservador. No estaba consolidado el Estado-nación como lo conocemos hoy día, y digamos que Colombia todavía, y va a sonar gracioso, pero en el siglo XIX un hacendado que tenía 200 siervos a su servicio, en tiempos de paz era un hacendado y en tiempos de guerra se declaraba general, e incluso muchos de ellos presidente en campaña, o sea, presidentes en campaña. Acá está Gabriel, que es un amigo historiador, puede dar testimonio de eso. Candidato. Hubo muchos presidentes en campaña, pero en campaña militar, o sea, si venzo, van a vivir mi tiranía. Y entonces, investigando sobre eso, el caso de Esther Quintero me llegó de una manera muy curiosa, porque el nombre de su esposo, el general Nicolás Cantor, entonces la poesía sí, se claro. canta. Entonces yo dije, voy a hacer un poema en primera persona, como si yo fuese el general Nicolás Cantor, hablando de ese momento histórico que es muy importante, de la muerte de Esther Quintero en Honda, en la importantísima ciudad del Tolima. Quienes conocemos un poco la historia de este país sabemos que el Tolima y los Santanderes han sido o fueron
pero durante lo extenso de nuestra historia, dos de los focos insurreccionales más importantes. Esta Antioquia, tristemente, con algunas escasas figuras, ha sido más goda, ¿cierto?, rezandera, más pacata. En cambio, el Tolima y los Santanderes han sido de una fortaleza, en mi concepto, muy, muy insurreccional. Entonces dije, vamos a cantar a esta mujer. En el libro también está, por ejemplo, la esposa del gran general tolimense Tulio Barón, que cuando a ella le toca recibir el cuerpo desmembrado de su compañero, la historia solo nos cuenta eso, cómo los conservadores asesinan y desmembran al general Tulio Barón y lo tiran en la acera de su casa, donde sus hijos y su esposa lo están esperando vivo. Entonces también hay digamos, un adentrarse en esa intimidad de esa casa para contar desde el dolor de esa mujer, pero también desde la capacidad de resistencia que ella tiene, ese momento histórico. Hay otros personajes como Elisa de Campo Alegre, en fin, porque no era solo como coger una figura por cumplir con una cuota, como suele ser a veces, y sobre todo hoy Actualmente, día, la cuota parlamentaria. sí, cumplir cuotas para poder, sí, parlamentarios, económicas, políticas, en fin. Y no, era darle relevancia un poco a esas figuras que nunca la tuvieron, porque siempre hemos hablado, bueno, de Polonia Salabarrieta y Ríos, mal llamada Policarpa, es muy importante dentro de nuestra historia, pero también estaba Manuela Beltrán, Antonia Santos, dentro del concepto, pues, de las guerras de independencia. La misma Manolita Sáenz, con quien por obvias razones, que fue una de las que ayudó a que a Córdoba lo asesinaran, yo no la quiero mucho, Ay. pero hay que reconocer también lo importante que fue para la gesta independentista, pero no paraban de esas 4 o 5. Entonces Ya. era como darle un poco más de apertura, y no solo en la época de independencia, sino en el tiempo, a otras figuras. Voy a darme un pequeño champú, no sé si alguien lo haya hecho antes, pero dentro de una obra de teatro que se llama Tanguedia, vine a utilizar, dentro de lo que yo he leído, por primera vez la expresión matria. Matria. Y pues, y como está publicado en esa época, puedo aseverar que sí es al menos de las primeras veces que se connotó esa palabra. Le contaba ahora a Adela antes de entrar al aire que en mi familia es casi un matriarcado. Digo casi porque también los hombres de la familia, algunos han sido muy importantes, pero la presencia femenina en la familia es rotunda. La abuela habla y todo el mundo calla. Yo le digo la torquemada, porque eso es tremenda, es un matriarcado. Andy, yo creo que antes de que nos vamos, ¿dónde podemos adquirir tus obras? Porque más de uno querrá el sombrero del general, los versos de los 1000 días, el que estás publicando ahora. Sí. ¿Dónde los podemos conseguir? Bueno, por medio de Ediciones Letra Dorada, que es el sello editorial de nuestro amigo Cristancho Duque, del cual ya habló ahorita Madrigal, por medio de edicionesletradorada.com, o en las redes sociales también me encuentran como Yandey Marcel Solvillerte. Hay 2 perfiles, uno que me hackearon hace un año, que estoy debajo de una gran torre de luz. Ese día hubo un temblor justamente debajo de esa torre. A los días me hackearon el perfil, ese no es, sino, o sea, para que sepan que ese no es. Y me gusta vender los libros de manera presencial por 2 razones. Cuando salió mi primer libro, Sangre en Costales de Risa, yo inundé las librerías de este valle y de Bogotá de libros, y luego en consignación, y cuando iba a reclamar el dinero, ni los libros ni el dinero, roto. Porque el costal estaba roto, porque se los llevaban los practicantes de bibliotecología. De ahí vino una frase que siempre digo. Pero no fue Cristian, ¿no? No, yo creo que él todavía estaba muy chiquilín para la época, eso fue el año 2001. De ahí viene una frase que siempre digo: mis libros se venden poco, pero se roban mucho. Bueno, yo creo que palabras contundentes y poderosas para dar cierre a esta litera. Nos une, así como a los botones, todo esto, que creo que nos impulsa a seguir creando,
a seguir resistiendo en este país que suele ser tan complejo, pero que está lleno de creadores y creadoras. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.